Nos acompaña Enrique Pesana, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, y le damos la bienvenida. Señor Pesana, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días y gracias a usted por acompañarnos. Queremos compartir con nuestros televidentes, justo ya cerca de finalizar este año, un poco cuáles son las funciones que cumplen el Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos hablado a lo largo de esta jornada fiscalización, educación, formación, ¿no es cierto? Cómo el Jurado Nacional de Elecciones trabaja además con diferentes aliados, pero el mismo Pleno, ¿no es cierto? Y la Presidencia tiene funciones específicas que son acompañadas por su gabinete. Así es, efectivamente. Vea, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, el gabinete es el encargado de brindar asesoramiento especializado en los temas relacionados a la gestión y formulación de las acciones, de las políticas y estrategias institucionales en el marco de las atribuciones que la Constitución le asigna al Jurado Nacional de Elecciones. Para ello nosotros contamos con un equipo multidisciplinario, como ya lo hemos mencionado, especializado, que lo que esencialmente hace es brindar consejo, ¿no? Dar opinión en aquellos aspectos que requiere tanto la Presidencia como en algunos casos el propio Pleno. El gabinete depende directamente de la Presidencia del Jurado, forma parte orgánicamente de la Presidencia, y dentro de estas actividades que realizamos cotidianamente están, por ejemplo, el emitir dictámenes, informes jurídicos, ¿no? Formular o proponer algunas mejoras en la gestión institucional. También tenemos algo no menos importante, que es la función de la coordinación parlamentaria, porque el Jurado Nacional de Elecciones, como es natural, requiere tener un contacto permanente, una relación constante con el Poder Legislativo en cuanto se refiere a la formulación de proyectos de ley que son de interés institucional. Por supuesto, en esa relación parlamentaria que es tan importante, ¿no es cierto? ¿Por qué importante? Porque claro, hemos hablado en ese mismo espacio también cuántas veces de este esperado código electoral, ¿no es cierto? De la reforma electoral que nuestro país necesita, no es el deseo exclusivo de los entes electorales. Me parece que además ya con el referéndum se muestra pues que hay también el deseo de la ciudadanía, porque hay un cambio político, porque hay que entenderlo así también, ¿no? Una reforma electoral suma a una reforma de nuestra clase política. Efectivamente, es algo que es absolutamente necesario, es indispensable, y en esa tarea y en esa línea es que nosotros constantemente venimos coordinando con la Comisión de Constitución y Reglamentos, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, cuando se trata, digamos, en este último caso, de normas relacionadas con elecciones municipales o regionales, o algún otro proyecto de ley que concierna institucionalmente al jurado. En este caso, sobre la reforma de financiamiento, por ejemplo, que regula el financiamiento político, ¿va a haber también algún tipo de aporte del Jurado Nacional de Elecciones? Por supuesto, siempre lo hay, ¿no? Como regla general, las comisiones dictaminadoras del Congreso emiten o envían oficios solicitando la opinión técnica del Jurado Nacional de Elecciones respecto a los proyectos o iniciativas legislativas. Y es allí donde entra en acción precisamente el Gabinete de Asesores que jefaturo, emitiendo el dictamen o el informe jurídico de opinión para luego ser sometido a consideración del Pleno, y el Pleno, si lo hace suyo, dispone que sea remitida esa opinión a la comisión que lo ha solicitado. Muy bien, esa es más o menos la ruta. Ahora, si bien hay temas en agenda, ¿no es cierto? Hay también seguramente prioridades, por ejemplo, para las elecciones complementarias que vamos a tener en julio del próximo año. Me parece que justamente se han hecho proyectos de ley también. Así es. Tanto por una preocupación de RENIEC como del propio Jurado Nacional de Elecciones, ante la posibilidad de que algunos de los plazos del cronograma electoral general no puedan calzar para poder realizar en julio del próximo año las elecciones municipales complementarias, se ha formulado un proyecto de ley en ese sentido, ajustando precisamente esas etapas y plazos. Esperamos nosotros en ese ámbito que el Congreso pues pueda acogerlos
y pronto ser aprobados. Los plazos están verdaderamente, son apremiantes y nosotros estamos con la esperanza de que, claro que en sí. los próximos días o semanas, a más tardar, pueda ser aprobado ese proyecto de ley. Que la agenda parlamentaria efectivamente responda a ese cronograma electoral, ¿no? Porque hay una necesidad detrás, finalmente, no solo de los entes electorales, sino que los entes electorales interceden pues por la ciudadanía, ¿no es cierto?, por darle garantías a un nuevo proceso que tendremos en julio. Siguiendo con la agenda parlamentaria, ¿no? Dije yo, hay prioridades, pero una vez que se salga quizá de esas 3 reformas aprobadas del referéndum, ¿qué tipo de temas deberían regresar a la agenda si hablamos específicamente de reforma electoral? Varios en realidad. Ocurre que en el caso de la reforma electoral hay 2 momentos. El primer proyecto del Código Electoral de 2011, que motivó a partir del año 2015 en adelante algunos cambios que podríamos decir más o menos positivos y otros no tanto. Por ejemplo, se mejoró el tema relacionado a la declaración de las hojas, las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos, para que el ciudadano tenga mayor información sobre los candidatos y así decidir de manera informada, ¿no? También la ventanilla electoral, sí, que es no menos importante, trae mucha información que es relevante para el elector, y otros que no fueron ciertamente positivos, ¿no? El tema relacionado, por ejemplo, la modificación que se hizo a la exclusión por dádivas y que generó algunos problemas ya a muy pocos días de las elecciones generales en el 2016, pero que felizmente con las modificaciones últimas ya se ha mejorado bastante y se ha generado un mecanismo progresivo antes de llegar a la exclusión. Hubo también reacciones, ¿no?, por esta manera de posponer la entrega de informes financieros también a OMPE. Así es. Pero ya poco a poco se han ido haciendo algunos ajustes, pero faltan todavía nuevos temas que abordar, como por ejemplo, esencialmente en materia de justicia electoral, hemos presentado al Congreso un proyecto para que se instaure el precedente electoral con carácter vinculante. Eso va a generar mayor predictibilidad en el justiciable y en todos los actores en el proceso electoral, de tal manera que el Pleno del Jurado, en aquellos casos donde ha venido pronunciándose de manera constante y uniforme y haya que señalar alguna pauta, digamos, trascendental, puede pues crear un precedente, dejar sentado un precedente que va a tener un extremo normativo y que va a permitir que se evite, digamos, la constante interposición innecesaria, creo yo, de recursos impugnatorios, porque ya de antemano el actor va a saber cómo se va a resolver, ¿no? Salvo que en algún momento, porque puede modificarse ese precedente. Y del mismo modo también se está proponiendo, y está dentro del proyecto del Código Electoral que se presentó en abril del año pasado, la creación de los jurados electorales especiales permanentes, porque van a constituir de este modo una primera instancia para todos aquellos casos donde constantemente, pues por ejemplo, se solicita la suspensión o vacancia. Claro, hay casos que continúan por encima de la coyuntura electoral. Sí. ¿No es cierto? En ese momento tenemos 93 jurados electorales especiales. De llegar a ser estos organismos permanentes, ¿se mantendría ese número? No, por supuesto que no. Sería mucho menor. Mucho menos. Estamos pensando de manera preliminar en que debieran ser, digamos, a nivel macro regional. No puedo señalar una cantidad, pero estamos hablando de un número muchísimo menor que ese, por razones presupuestales y operativas, y además porque no sería en estricto necesario que haya una cantidad tan elevada, como en el caso de las elecciones, ¿no? Pero estos jurados electorales especiales van a permitir de que estos temas se vean en una primera instancia electoral y frente a lo que ellos decidan, se pueda resolver ya en última y definitiva instancia por el propio Pleno. Muy bien, muchísimas gracias, señor Pesana, por habernos acompañado. Es importante siempre entender los diferentes ángulos, ¿no?, de una entidad, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. No solamente administra justicia electoral o educa, forma ciudadanos, ¿no es cierto?, y trabaja para la gobernabilidad de nuestro país, sino que pues hay
mucho trabajo de carácter normativo, ¿no es cierto? Así Que hay es. que presentar, que hay que sumar a la agenda parlamentaria y esperemos pues que los parlamentarios respondan también a nuestras prisas. Eso esperamos también nosotros, por supuesto. Muchísimas gracias por A habernos usted, acompañado. María. El señor Enrique Pesana, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo conversando con nosotros. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.